Preside esta reunión con legisladores federales el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, legisladoras, legisladores, me da mucho gusto, la verdad, recibirles aquí en el Palacio Nacional, en esta Casa del Pueblo de México, en este día que lo hemos dedicado a reconocer el trabajo de ustedes, sobre todo la congruencia como legisladores. Sí se puede decir que son auténticos, auténticas representantes del pueblo. Todas, todos, yo estuve pendiente de el debate y estoy muy satisfecho porque todas, todos ustedes participaron, aportaron argumentos para defender la iniciativa de presupuesto y al final se logró la aprobación mayoritaria. Esto es muy importante porque se trata de un presupuesto que va dirigido a la gente, al pueblo, va a todas las comunidades de México. Nuestro país tiene como 240,000 pequeñas comunidades. Y el presupuesto que ustedes aprobaron llega a las 240,000 comunidades. Es horizontal, como aquí se dijo, es distribuir la riqueza, el ingreso. No es un presupuesto que se queda en unas pocas manos. Es un presupuesto que llega a todos, a 25 millones de familias pobres y de clase media. Y hoy hablaba de que los que tienen más ingresos también se benefician de distintas formas. Primero, porque hay crecimiento económico. El presupuesto está contemplando recursos para obras de infraestructura, donde se le da trabajo a muchas personas, mucha gente, obreros, pero también a técnicos. Y se contrata a empresas y se beneficia a empresarios que obtienen ganancias lícitas, razonables, porque nosotros no estamos en contra de los empresarios, nosotros estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mala vida.
no podemos estar en contra de los empresarios porque invierten, generan empleos y contribuyen al desarrollo del país. Entonces, ellos también se benefician con este presupuesto y todos nos beneficiamos porque la paz, no hay que olvidarlo, es fruto de la justicia. Si se atiende a los pobres, si se atiende a los jóvenes, se evita que tomen el camino de las conductas antisociales, se les quita a las bandas de la delincuencia el semillero, el ejército de reserva. Aprobaron ustedes becas para estudiantes, cerca de o alrededor de 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres. Aprobaron ustedes presupuesto para jóvenes que van a seguir trabajando como aprendices, que se están capacitando y reciben un salario mínimo. Como nunca se le está dando atención a los jóvenes. Y esto ayuda a enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, es ir a las causas. Hoy comentaba de que estamos a unos días de conmemorar un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Aprovecho para invitarles, como también aprovecho para invitarles porque vamos a hacerles un reconocimiento en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos vamos a congregar el día 1 de diciembre para informar sobre 3 años de gobierno. Pero hoy hablaba de que no podemos olvidar lo que fue la Revolución Mexicana, la tercera transformación, muy profunda en lo social, porque el movimiento de independencia nos aportó el ser un país libre, independiente, soberano, nos dio nuestra nación. Movimiento de reforma también muy importante, porque antes que en otros países se llevó a la práctica el mensaje bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y en nuestro país hubo esa separación de lo eclesiástico de lo civil, sin olvidar que los liberales encabezados por Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, enfrentaron al ejército más poderoso en ese entonces, el ejército francés, y restauraron nuestra república. Bueno, esas dos transformaciones, la independencia y la reforma, fueron muy importantes, pero no llegaron abajo. Faltaba una reforma popular, una transformación popular, y eso se logra con la Revolución Mexicana. Antes de la Revolución Mexicana, decía yo hoy, ni siquiera se hablaba de la justicia social. No existía la justicia social ni en el discurso. Y con la Revolución se empieza a hablar de la justicia social.
Es decir, justicia a los campesinos, justicia a los obreros, justicia a la mayoría del pueblo. Ahora se le está dando continuidad en esta cuarta transformación a esos anhelos de justicia de nuestro pueblo, de los que se sacrificaron para que en México se viviera en un país justo, libre, independiente, soberano. Y ustedes están cumpliendo con ese mandato. No están a la saga, no se han rezagado, no están en la retaguardia, están en la vanguardia del movimiento de transformación. La verdad, qué tristeza para nuestros adversarios de lo que se pierden. ¿A poco no es una dicha enorme estar ayudando al prójimo, ayudando al pueblo? ¿Hay algo más importante que eso? Por eso nos da muchísimo gusto que estén aquí y que hayan mantenido una actitud consecuente, porque todos, hasta legítimamente, tienen aspiraciones de que el presupuesto se destine de una forma o de otra, que en sus distritos puedan ustedes tener caminos pavimentados, que falta agua en las comunidades, en los municipios de sus distritos, que hace falta que haya una universidad. No están incluyendo en el presupuesto la electrificación de la sierra, o donde hace falta llevar la luz, y yo pertenezco a ese distrito, de modo que yo pido que se incluya eso, que es lo más legítimo. Nada más que si se actúa así, se pierde la esencia o la visión de conjunto, el cómo equilibrar el progreso con la justicia, cómo equilibrar el crecimiento con el bienestar, cómo distribuir horizontalmente el presupuesto, cómo atender en equilibrio el bienestar con las inversiones para el desarrollo, para la creación de empleos, cómo darle el presupuesto suficiente a quienes se encargan de la seguridad, de garantizar la paz en el país, el presupuesto que requiere la Guardia Nacional para consolidarla, porque cuando llegamos al gobierno, la Policía Federal tenía 40,000 elementos, de los cuales la mitad eran operativos, la otra mitad administrativos. Se contaba con 20,000 efectivos para atender la demanda de seguridad en todo el país. Se aprobó la Guardia Nacional y ahora tiene 100,000 elementos, pero queremos llegar a 140,000, y esto significa tener instalaciones para alojarlos, y se están construyendo los cuarteles. Pues todo eso lo aprobaron ustedes, ya se tiene presupuesto para eso, para reforzar
la presencia de la Guardia Nacional en todo el país y garantizar la paz y garantizar la tranquilidad. Bueno, hablaba yo de que ustedes entienden de que hay una concepción general, nos dan su confianza y dicen, apruebo, no le hace que no esté lo que yo quería en particular. No le hace, dicen, ¿no? Pero eso es muy importante, es un nivel de conciencia elevado, ¿sí? Superior. Pero antes era peor que eso, no lo olvidemos, porque el presupuesto se aprobaba con moches. No solo era entregarle a cada legislador recursos, oficios de autorización. Los legisladores manejaban el presupuesto del deporte, de banquetas y de calles, y de infraestructura de cultura. Entonces, a cada legislador le daban 10, 20 millones de pesos en obras, y ese legislador iba con un presidente municipal, iba con un gobernador, aunque no fuese de su distrito, y le decía, tengo esto que me dio Hacienda y vas a poder hacer una unidad deportiva con este dinero, nada más que me tienes que dar, ¿sí? Un moche. Y de esa manera se repartía una cantidad considerable del presupuesto. Y luego los moches para las organizaciones campesinas, para las organizaciones sociales, para las llamadas organizaciones no gubernamentales, todas sus moches. Y luego también el reparto, el moche para los grupos parlamentarios. ¿Saben qué resultaba de eso? Que el presupuesto se aprobaba por unanimidad. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. 3 años consecutivos durante el gobierno de Calderón, siendo secretario de Hacienda Carstens. Yo le decía a algunos compañeros, ¿qué tiene Carstens? ¿Qué político tan hábil? ¿Cómo es que logra unanimidad? Por eso ustedes deben de sentirse muy orgullosas, orgullosos, cuando la votación es 270 contra 210 o 220, pues lo que sea. ¿Qué significa? ¿Sí? De que ustedes tienen una postura, están votando por un proyecto de transformación en beneficio del pueblo, no por sus intereses, por legítimos que sean. Están pensando en el interés
general. Eso es admirable y por eso nuestro reconocimiento, la verdad. Muchas gracias porque nos aligeran la carga. Ahora yo estoy seguro que la gente está muy contenta. Imagínense que ya se garantizó que no van a faltar los ingresos para pagar los salarios de maestros, de médicos, de enfermeras, de policías, de marinos, de todos los servidores públicos, que ya están garantizadas las pensiones para adultos mayores, las pensiones para niñas, niños con discapacidad, como ya lo dije, las becas para estudiantes de familias humildes, ya están garantizados los recursos para los que están en el programa Sembrando Vida, están garantizados los recursos para los jóvenes, ya están garantizados los recursos y están ya invitados para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, una gran obra, la mejor obra que se esté construyendo en el mundo de infraestructura. El 21 de marzo están invitados para inaugurar, pues ya hay los recursos para todo eso. Por eso muchas gracias de todo corazón. Yo voy a representar al pueblo de México, que es un honor siempre, y a representarles también a ustedes. Vamos a una cumbre con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Y me voy muy contento y muy fortalecido por su apoyo, por su respaldo de los tres partidos de esta coalición. Que vivan los legisladores de la transformación. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!